Hola a todos, sean bienvenidos. Qué bueno que estamos acá dispuestos a aprender de lo que las Escrituras tienen en cada ocasión. Y en esta oportunidad es algo especial reconocer a nuestras mamás. Felicidades, mamá. Qué bueno, damos gracias a Dios por tu vida y por supuesto, como en cada ocasión que tenemos esta oportunidad para celebrar tu vida, mamá, y en esta oportunidad también nos referimos a mamás brillantes, mamás brillantes. Su luz ha sido una bendición para nuestras vidas. Y por eso yo te voy a invitar a que busques en tu Biblia segunda de Timoteo, la carta segunda de Timoteo capítulo 1. Vamos a hacer una pausa en lo que hemos venido estudiando y vamos a aprender principios muy valiosos pensando en nuestras mamás, lo valiosas que han sido para nosotros y cómo nosotros podemos corresponder a esa ardua labor que ellas han hecho con cada uno de nosotros. Acompáñame acá en la lectura de 2 de Timoteo capítulo 1, versos del 1 al 7, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, a Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte y al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como puedes comprobar, es una carta que le llaman pastoral. Es escrita por un pastor, que en este caso es Pablo, escrita a un hijo espiritual que también es pastor, que en este caso es Timoteo. Y en los primeros versos podemos reconocer fácilmente que la relación entre Pablo y Timoteo era muy especial, donde Pablo ha participado, por supuesto, en la formación espiritual y en el carácter y conducta de Timoteo. Alguien a quien dejó en una ciudad llamada Éfeso, donde Timoteo está pastoreando. Y cuando le viene a la mente Timoteo, y por supuesto cuando escribe la que muy seguramente es la última carta que Pablo escribe, pues está a punto de ser sacrificado, de entregar su vida por el Señor. Él escribe una carta llena de afecto, una carta llena de propósito, una carta llena de consejos de un padre que ama a un hijo que es especial. Y es que Timoteo es un hombre especial. Es un hijo que uno reconoce que vale la pena, que ha tenido aprovechamiento del ejemplo que ha tenido. Y por supuesto, Pablo también en estos versos dedica una parte para reconocer la participación en esa conducta resultante, en ese carácter de Timoteo, en esa calidad espiritual de alguien como Timoteo, de parte de su abuela Loida y de su madre Eunice, a las cuales el apóstol reconoce esa labor. Estas dos mujeres podemos pensar que son madres brillantes que han tenido un impacto en la vida de Timoteo, y la carta contiene una parte donde verdaderamente la luz que ha brillado en Timoteo viene también de su abuela y de su mamá. Sobre esto uno piensa que Timoteo es el hijo que uno quisiera tener. Los papás pensamos, y no en el sentido de que sea perfecto, porque Timoteo está lejos de serlo, pero sí de que haya un aprovechamiento en ellos al punto que causan alegría en nuestro corazón, hablando de los papás y en especial y en esta oportunidad hablando de ti, mamá. Es un hijo que alegra el corazón, como el del que habla Proverbios capítulo 27, verso 11. Cuando dice: sé sabio, hijo mío, se dirige a ti, hijo, que tienes una madre brillante, que dice: y alegra mi corazón. Y mira qué interesante, dice: y tendré que responder al que me agravie.
yo voy a tener que responderle y eso me va a causar mucha alegría al corazón, le dice en el proverbio a su hijo. Por supuesto, esta es una bendición. Y cuando uno piensa en este Timoteo, un pastor, un hombre entregado al Señor, un hombre íntegro, un hombre de una calidad espiritual muy, muy especial. Uno piensa, sí, pero es que claro, él tuvo un hogar cristiano, entonces tuvo un entorno muy favorable y entonces tuvo las oportunidades para llegar a donde él llegó. Y quizás piensas en tu contexto, yo pensaría en el mío, y encontramos un contexto, un entorno no tan ideal. Que le faltó algo, quizás faltó la figura paterna, quizás faltó la economía, quizás faltaron oportunidades académicas, probablemente faltó más familia alrededor, faltó una iglesia, quizás llegaste a los pies del Señor no tan pequeño, quizás ya joven adulto o en la adultez. Pero vamos a ver que Timoteo, y vamos a comprobar que Timoteo no lo tenía todo, no tenía un contexto o un entorno tan ideal. O perfecto como pensaríamos nosotros. Y lo digo por lo que menciona Hechos capítulo 16, verso 1 y 2, cuando dice, refiriéndose a Timoteo y el viaje misionero que Pablo estaba preparando, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, se refiere a Eunice. Dice, pero de padre griego, no era judío, no era creyente, pero dice, y daban buen testimonio de él. ¿De quién? No del papá de Timoteo. Si te fijas, hay un punto y coma. Si fuera una coma, se referiría al papá de Timoteo, pero hay un punto y coma, se refiere a Timoteo. Dice, y daban buen testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahora, cuando uno piensa en el testimonio de un hijo, ¿cómo queremos nosotros como papás y en especial tu mamá, que eres una mamá brillante, que ama al Señor, que ha creído en Él, que está aprendiendo a vivir la vida como es en Cristo Jesús, algo que el apóstol va a mencionar en los primeros versos? Pero entonces vamos a descubrir qué procura una mamá brillante cuando se trata de formar, de educar, de guiar a sus hijos. Y lo que vamos a ver, partiendo de lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 16, es que lo que procura es que sus hijos tengan un entorno maduro, donde haya madurez espiritual. Te preocupas porque él pueda tener un referente de lo que es vivir la vida cristiana no religiosa, pero sí comprometida, sí razonable, sí sacrificial, y que este entorno le ayude a lograr lo que Timoteo ha logrado, una vida que vale la pena vivir. Y vamos a ver que, entendiendo de que su papá era griego, dicho de otra manera, cuando tu papá no es creyente, y probablemente tu mamá piensas, yo tengo unos hijos, pero yo soy madre soltera. O alguien piensa, yo estoy casada, pero mi esposo nunca está, es muy ausente. O tiene algunas fallas de carácter. Y por supuesto todos tenemos defectos, pero lo que vamos a ver es que Dios, consistentemente en las Escrituras, Él cuando ve una carencia, un faltante, Él lo provee. Cuando nos pide hacer algo y necesitamos ayuda, Él nos provee la ayuda que necesitamos. En este caso, Dios proveyó un referente paterno a Timoteo, a lo cual su mamá estuvo dispuesta. ¿Sabes qué es? Es la mamá que dice, no tengo a un referente paterno para mi hijo, pero creo que en la iglesia puede encontrar esa figura varonil, ese liderazgo, ese carácter de Jesús que mi hijo necesita ver. Y fíjate que eso es algo que menciona el padre espiritual de Timoteo acá. Dios suple ese referente faltante. Dice el verso 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Mira la calidad espiritual del referente que tenía Timoteo. Dice, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, y mira la relación que tenían, dice, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Timoteo podía ver el carácter de Jesús en Pablo.
un enviado. Tenía el referente de padre espiritual que probablemente va a ser un maestro de escuela dominical, o un tío que es creyente, o un hermano de la iglesia en que él puede ver el carácter de Jesús. Y por supuesto todos estamos en un proceso de crecimiento, pero tu hijo no va a carecer de ese referente. De alguna manera podemos encontrar algunos buenos hombres maduros en la fe que puedan ser el referente que los Timoteos necesitan, especialmente cuando sus padres están ausentes en cuanto a la fe. Ahora, pero también el mensaje, apóstol significa enviado, y cuando habla por la voluntad de Dios, según la promesa, dice que de la vida que es en Cristo. Es curioso porque no dice de la vida eterna, aunque por supuesto se refiere a eso. Es el mensaje de vida que Timoteo necesitaba escuchar, lo escuchó. La manera de vivir que necesitaba escuchar y aprender Timoteo, la escuchó y la aprendió, porque dice la vida que es en Cristo Jesús. Es interesante porque sí puede referirse, seguramente puede referirse al mensaje de la vida eterna, por supuesto. Pero también en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, verso 8 menciona algo más. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa, ahí está otra vez la palabra, dice, de esta vida presente y de la venidera. Necesitas creer la promesa de la vida eterna, y Timoteo la creyó. Tuvo un referente, tuvo un mensajero, tuvo un modelo también. Pero también, no solamente de la vida eterna, sino la vida que es en Cristo hoy. En Pablo podía tener el referente, y nosotros también podemos tener el referente por medio de las Escrituras, de lo que es la vida en Cristo Jesús. Quizás, espero yo que no sea así, por supuesto. Tú dirás, mamá, dice, no, pero en la iglesia donde yo estoy no tengo cerca a referentes a los que le pueda decir a mi hijo, mira, como él o como ella, el carácter de Jesús, que pueda tener un referente. Espero yo que no sea el caso. Espero que tengas la bendición de poder hablarle de algunos hermanos en la iglesia maduros que puedan modelar este carácter. Pero si no, en un caso extremo, ¿verdad? Donde no tengo la cercanía, no tengo la oportunidad, no conozco. Entonces aquí sí está. Aquí está el modelo de la vida que es en Cristo Jesús, que una madre brillante puede modelar ella y puede enseñar a sus hijos. Qué tremendo pensar que Dios también suple todo el recurso espiritual que tus hijos necesitan, mamá. Es que Dios suple el recurso espiritual necesario para que pueda vivir según la promesa de la vida que es en Cristo. Y menciona 3 aspectos en la salutación. Estamos viendo la relación de este referente que Timoteo tuvo y que tus hijos pueden tener. Menciona 3 elementos. El primero de ellos es gracia, que es la influencia divina sobre el corazón. Por supuesto, es el favor recibido de parte de Dios. Es la vida eterna, es la vida presente que puede vivirse de una manera no religiosa, pero sí piadosa, es decir, a la manera de Dios. Pero también la misericordia que menciona en la salutación es que Dios ve la necesidad en alguien. La misericordia opera en suplir esa necesidad. Es cuando veas los fallos de carácter en los hijos, Dios puede suplir esa necesidad. Dios tiene un consejo adecuado para esa necesidad. Dios puede proveerle a tus hijos. Dios puede formar el carácter de tus hijos. Y una mamá brillante entiende que sus hijos necesitan un entorno de madurez. Y sabe que la vida devocional, sabe que la escritura, sabe que la lectura de la Biblia, sabe que congregarse, sabe que asistir a ministerios infantiles, sabe que asistir a un ministerio juvenil, sabe que los recursos que le proporciona la iglesia le dan el entorno maduro que sus hijos necesitan. Y el tercer elemento que Dios suple es la gracia, la misericordia, pero también la paz, que se refiere a 2 aspectos. Las relaciones armoniosas, o sea, le da la capacidad, este entorno maduro le ayuda, y la exposición de la Escritura, el referente bíblico, le da la capacidad a nuestros hijos de aprender a relacionarse armoniosamente con los demás, aun cuando son muy diferentes. Y la paz, que por supuesto tiene que ver con la calma. Claro, cuando aprendes a tener relaciones armoniosas con los demás, tú vives más tranquilamente. Fíjate, una madre brillante procura que sus hijos sigan un ejemplo espiritual
digno de imitar. Siempre va a estar apuntando hacia Jesús o a los grandes hombres de Dios de los cuales habla la Biblia, o hermanos con buen testimonio. Pero también una madre brillante no solo procura que sus hijos sigan un ejemplo espiritual digno de imitar, sino también que se alejen de aquel ejemplo que es digno de evitar. No se sabe mucho acerca del comportamiento o el testimonio del papá de Timoteo. Solo se sabe que no era creyente y que no figura en la referencia de Pablo acá en el primer capítulo de Segunda de Timoteo. No sabemos si se convirtió, pero lo que sí sabemos es que hubo un protagonismo de parte de su abuela y de su mamá, y de Pablo, por supuesto, en el que una madre brillante entiende: mi hijo necesita un entorno maduro, congregarme es importante, que participe en el ministerio de la iglesia es importante, que lea la Biblia es importante, que pueda tener un referente. Y por supuesto una madre brillante se ofrece para ser ese referente, algo que vamos a abordar en unos minutos. Ahora, ¿pero qué más procura una mamá brillante? También que sus hijos tengan experiencias memorables. Mira cómo lo plantea Pablo acá en el verso 3 y 4. Es algo que Timoteo tuvo la bendición de tener experiencias memorables con este padre espiritual, porque la mamá brillante lo expone a un entorno de madurez. Es algo con lo que ellas estuvieron de acuerdo. Son buenos, fíjate, me refiero a los buenos recuerdos que marcan la relación con los hijos. Mira cómo se ve acá en el verso 3 y 4. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de un tiempo atrás, con transparencia, genuinamente. Yo vivo para el Señor, dice Pablo. Dice: de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Es tremendo que lo primero que viene en estos recuerdos, yo creo que cada familia y cada vida tiene un baúl de los recuerdos. Yo no sé si tú lo tienes en físico, me refiero por supuesto en la mente y el corazón. Estos eventos que si tú te acuerdas en este momento a los lugares que ibas, el momento que compartían, lo que provoca es algo muy grato. Y por supuesto lo que resulta es gratitud. Gracias a Dios por esos momentos que vivimos juntos. En este caso Pablo y Timoteo, una relación espiritual especial, un entorno de madurez en el que lograron experiencias memorables que cuando vienen a nuestra mente y corazón, lo que provoca es darle gracias a Dios. Señor, gracias por ese tiempo que pasé con mi hijo. Gracias por habérmelo dado. Gracias por haberlo cuidado. Y uno piensa quizás en esos momentos donde estuviste en el hospital y Dios lo sacó de ahí. Señor, gracias. Yo me acuerdo de esto. Hay tantas razones por las cuales agradecerte. Yo pensé que no iba a poder teniendo a un Timoteo con un padre griego. Yo pensé que no iba a poder, pero sí pude, diría una mamá brillante. Razones para agradecer en oración por los hijos, como Pablo lo está haciendo. Seguramente muchas mamás pueden hacerlo también. Hay mucha gratitud, pero no solamente gratitud, sino que también gozo. Recuerdos acerca de los hijos, donde lo que uno tiene presente es que son genuinos. El día de hoy son genuinos. Han dicho no a la falsedad, han dicho no a la hipocresía, y lo que han aprendido de ti no es una religiosidad que te lleva a una dualidad en la vida, donde te comportas de una manera en la casa y se comporta de una manera en la iglesia. No, lo que vemos en estos hijos es algo genuino. Y cuando viene a la memoria de Pablo, alguien como Timoteo, un hijo como Timoteo que ha tenido aprovechamiento de la mamá y de la abuela que tuvo, donde seguramente no imitó lo malo de su papá, sino lo bueno de su mamá y de su abuela y de Pablo mismo, y lo que viene después es gozo. Ahora, en la forma en que lo plantea es bien interesante, porque dice deseando verte. O sea, la relación es tan especial que Pablo dice, yo cuánto quisiera compartir contigo de nuevo, presencialmente. Dice, al acordarme de tus lágrimas. Ahora, muchos estudiosos aseguran que esto puede ser una referencia al momento en que Pablo deja a Timoteo en Éfeso para que se haga cargo de esa iglesia y le pastoree y le guíe espiritualmente.
Y probablemente cuando ellos se separaron hubo lágrimas. Y probablemente, no se sabe a ciencia cierta, pero la probabilidad más fuerte es esa. Es que cuando se despidieron, Timoteo lloró. O sea, por el afecto tan grande que se tenía en la relación tan constante, el referente que Pablo llegó a ser para Timoteo y el referente que su mamá y su abuela fue para él. Ahora Pablo lo recuerda y dice, yo cuánto quisiera volver a verte porque me acuerdo el momento en que dejamos de vernos y las lágrimas que esto provocó. ¿Podría ser otra de las razones? Probablemente. La más fuerte es esa. Pero podrían ser quizás ahora otras posibilidades no tan fuertes, pero las vamos a poner por ahí. Es los momentos difíciles que pasaron en el ministerio. Quizás una situación que produjo lágrimas en Timoteo y que el papá espiritual que Dios proveyó a Timoteo pudo acompañarle. Pudieron orar juntos. Es interesante porque dice, deseando verte al acordarte de tus lágrimas para llenarme de gozo. O sea, es aquella ocasión en la que nosotros compartimos juntos, me encanta estar contigo, compartir contigo, pero cuando nos separamos hubo llanto al punto que quiero desear estar contigo de nuevo y al estar juntos llenarme de gozo. O sea, me gozo tanto en lo genuino de tus lágrimas y me gozo tanto, vamos a ver, que en lo genuino de su cristianismo, porque dice en la parte inicial del verso 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, me gozo porque tus lágrimas fueron genuinas, no trataste de aparentar algo y porque tu cristianismo es genuino. Ahora, sobre estas lágrimas, fíjate, en la relación de madre-hijo, padre-hijo, yo puedo recordar lo que muestra Hebreos capítulo 12, verso 11, que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, cuando tú disciplinas, cuando ves lágrimas en tus hijos, por supuesto cuando tienen una situación compleja o sufren algo en la vida, una decisión, una decepción, y nada más duro para una mamá o un papá, para una mamá brillante como Eunice, que ver llorar a sus hijos. Y para un padre espiritual como lo era Pablo para Timoteo, esas lágrimas. Pero cuando vemos lágrimas en nuestros hijos también es en el momento de la disciplina. Y yo puedo pensar en esos momentos difíciles donde si nosotros les decimos a los hijos, a mí me duele más que a ti, los hijos dirían, no es malo mentir, papá, es malo. O mamá, ¿verdad? No, a mí me duele más que a ti. No, pero a uno le duele el corazón, Pero dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hay lágrimas. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella, o sea, en la disciplina, han sido ejercitados. Y es que, ¿sabes? La tarea de educar a nuestros hijos, de guiar a nuestros hijos, de corregir a nuestros hijos, se siembra en lágrimas. Y fíjate que la expresión de sembrar en lágrimas es algo sacado del Salmo 126, versos 5 y 6, que es bastante fuerte. Es bastante fuerte la comparación que hace, porque dice los que sembraron con lágrimas. O sea, es como sembrar una plantita y en lugar de echarle agua, ¿qué le echas? Ay, ¿verdad? Lágrimas, oración. Yo te pido por mi hijo, te pido por mi hija. Mira que tú corrijas, Señor, ese corazón que tiene tan frío, ese carácter que se está torciendo, esa conducta que se está torciendo, ese alejamiento que está teniendo de ti. Y el corazón de una mamá brillante puede sufrir por esto y siembra con lágrimas. Pero lo tremendo es que después el Salmo dice, con regocijo segarán. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. O sea, esto es duro, ¿verdad? Dice, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Mira, la tarea de sembrar en los hijos es dura. Pero cuando dé fruto, el regocijo será grande. Yo espero, mamá, que tú tengas algunas experiencias memorables con tus hijos. Y probablemente tú me digas, sí, Alex. Sí, yo me acuerdo de las lágrimas de aquella decepción que le provocó su papá.
y cómo tuvimos que salir de la casa y pasar por situaciones muy complejas, o cómo mis hijos han visto el conflicto que he tenido con mi pareja y cómo ellos han sufrido, o cómo he sufrido alguna situación económica y yo los veo sufrir y mi corazón está ahí, pero yo siembro en oración, le doy gracias a Dios por todo, me gozo en lo que Dios va a hacer en el carácter de mis hijos cuando no lo tengan todo, como tú probablemente no lo tuviste todo, y no me refiero solo a lo económico, lo material. A veces se tiene lo material, pero no se tiene lo emocional, no se tiene lo familiar, no se tiene lo espiritual. Falta el referente que quisiste tener, pero Dios te lo proveyó. Y entonces también hoy esas experiencias memorables que pues, quizás fueron duras allá atrás, pero el día de hoy pueden ser causa de gozo porque te confirmas que Dios ha estado contigo, que Dios apoya a una mamá brillante, cuya luz irradia a sus hijos y viene a ser una bendición tan grande. Por eso no desmayemos, no desmayes, mamá. Sigue sembrando, aún con lágrimas, pero el día que dé fruto, tienes que pensar que eso va a ser de grande gozo. El día que ellos maduren, el día que ellos reconozcan cuánto necesitan del Señor, el día que entreguen sus vidas al Señor y que adquieran un testimonio íntegro, algo que tú deseas seguramente, fuertemente en tu corazón. Pero hay una tercera cosa que una mamá brillante también procura en relación a la formación de sus hijos, y es que también tengan un ejemplo materno, un molde que forma a los hijos que saben aprovecharlo. Y ahora podemos pensar en lo importante que es la figura materna, tanto como la figura paterna. Yo creo que vamos a tener una oportunidad más adelante para aprender sobre eso, el próximo mes, por supuesto. Vamos a aprender sobre la figura paterna, por supuesto. Pero en este caso el texto toma ese giro relevante, ese giro especial hacia la figura materna y cómo ellas pudieron modelar a Timoteo la fe, una fe que según el texto habitaba en estas dos mujeres. Mira cómo lo dice el verso 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Tú eres genuino, le dice a Timoteo, pero hay una razón que conecta con el ejemplo materno que tuviste. Dice, la cual, la fe, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo está reconociendo que el cristianismo que vive Timoteo es genuino. Y cuando dice, reconoce que es genuino, encuentra la razón en la fe que habitó en su mamá. Un cristianismo genuino. No hay religiosidad, hay una relación con Dios especial. Dicho de otra manera es, Timoteo, tu mamá era especial. A mí me consta de la calidad espiritual de esta mujer, de que no había una dualidad, no había una doble lealtad al mundo, al Señor, estaba clara en su fe, el cuerpo de doctrina que tenía era el correcto, y por supuesto tú sabes, cuando el cuerpo de doctrina bíblica es correcto, la conducta vive un cristianismo razonable, entendible, inspirable también, que también fue transmitido por su abuela Loida. Y entonces uno piensa, es que si vengo de familia es seguro que entonces los demás van a reaccionar igual, van a creer lo mismo. Pero fíjate que no. Realmente lo que sucede es que hubo un aprovechamiento de parte de Timoteo al punto que él observa una fe que es enseñada, que de parte de él es aprendida, y entonces ha conocido al Señor por medio de las Escrituras, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15, que así lo asegura, que dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora es fácil para nosotros intuir que esta enseñanza de las Escrituras fue de parte de la mamá de Timoteo,
Porque aquí es donde nosotros, los padres, tenemos un rol importante en enseñar a los hijos. Y yo te pido que por favor amplíes tu idea de que enseñar es transmitir información. Por supuesto que hay que transmitir información acerca de la Biblia, la información correcta, la doctrina correcta. Pero también enseñar tiene que ver con la vida. Es una fe que habita. En ese sentido es que se ha interiorizado, habita y está ahí de manera permanente, no es intermitente. Cuando usa la expresión de la fe que habita en ti y en tu abuela Loida y que ha producido un cristianismo que es genuino, es porque así como el Espíritu Santo habita en nosotros, la fe también está allí atesorada en el corazón y produce un estilo de vida, la vida que es en Cristo Jesús, a la cual hizo mención en el primer verso. Realmente hay una razón, y es que tu mamá te enseñó bien y tu abuela le enseñó bien a tu mamá. Y tú vas a enseñar bien. Y por eso van a haber un desafío final luego a Timoteo. Es una fe que habita. Y es interesante cuando vemos el significado de los nombres de estas mujeres. En el caso de Loida significa agradable. Y tú sabes que los nombres en la Biblia hablan y hacen referencia al carácter o de la persona o al carácter deseable acerca de esta persona que porta ese nombre. Y lo mejor es que haya coherencia entre el nombre y el carácter. Pero según lo que estamos viendo, todo indica de que Loida era una mujer muy agradable. Yo creo que no era conflictiva, yo creo que no gritaba, yo creo que era madura, alguien que enseñaba no solamente la buena doctrina, el conocimiento, sino que también cómo ese conocimiento había tenido impacto en su vida, al punto que lo transmite, lo enseña a Eunice, Eunice lo aprende y Eunice significa buena victoria. Es una mujer que logra victorias en Jesús. Es que vence el pecado, aunque no es una mujer perfecta, pero estas dos mujeres son brillantes. Son madres brillantes, porque han logrado llegar al punto de ser agradables, de lograr victorias importantes, especialmente en el caso de Eunice, cuando el papá de Timoteo quizás cometió el error, cualquiera pensaría, cometió el error de meterse en una relación con alguien que no es creyente, pero seguramente ella lo reconoce, llega al Señor y obtiene la victoria. En este caso podríamos hablar de tantas victorias que un creyente puede lograr, pero en este caso estamos hablando de un hijo ejemplar, un hijo cuyo nombre, Timoteo, significa que honra a Dios. Y fíjate qué interesante el escenario que nos plantean esos nombres. Porque Deuteronomio, capítulo 4, verso 9, hace referencia a esta tarea de poder ver hacia las siguientes generaciones, poder ser el referente que ellos necesitan. Fíjate qué responsabilidad. Y una mamá brillante entiende eso, entiende que su hijo necesita un entorno maduro, que dentro de este entorno maduro va a tener algunas experiencias memorables que van a abonar a su crecimiento espiritual, y entonces va a asumir, esta mamá brillante va a asumir su rol y va a ser el ejemplo materno que sus hijos necesitan. Es un desafío hermoso, es grande, pero es bueno confirmarlo, como te decía en Deuteronomio 4:9, que dice: por tanto, guárdate, dice, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, dice, las enseñarás a tus hijos. Y es curioso porque dice a los hijos de tus hijos. Ahora, ¿significa que la abuela enseña al nieto? Es una posibilidad, pero yo creo que en el orden del planteamiento de este verso lo que está diciendo es que aquella fe que habita en la abuela, es el caso de Timoteo, que es enseñada a su hija, que es Eunice, que es enseñada y aprendida por Timoteo, es la forma en que nosotros enseñamos a las siguientes generaciones la vida que es en Cristo Jesús. En el presente y acerca de la vida eterna en el futuro. Es que la fe que habita en nosotros habita en ellos. Mira, qué tremendo. Y yo creo que hay un esfuerzo de parte de cada papá, y en este caso mamás brillantes que están haciendo una labor espectacular, que debes seguir adelante. Yo te animo a que sigas adelante, que no te desanimes. Pero es que a mí me falta este referente, a mí me falta esta oportunidad, a mí me falta... Dios va a suplir a tus hijos. Y Dios puede usar todo este juego de circunstancias para seguir formando Timoteos, tanto hijos como hijas espiritualmente exitosos, que logran parecerse a Jesús y vivir la vida que es en Cristo Jesús. Pero entonces,
Cuando pienses en eso, fíjate que una mamá brillante, debes recordar esto, una mamá brillante tiene el potencial de replicar su calidad espiritual en un hijo brillante. Y en este sentido es en un hijo que pueda apreciar tu luz y pueda aprovechar tu luz. Porque existe la posibilidad de que no lo hagan. Y ahí yo creo que lo que debemos pensar y evaluar es si tu mamá está siendo ese ejemplo materno para ellos. Ese ejemplo de fe, de conducta, de creencia, de convicción, de confianza en el Señor que tus hijos están observando. Pero estando conscientes también de que el carácter de nuestros hijos se forja toda la vida, aun cuando ellos ya no viven contigo. Ellos crecen, ellos toman sus decisiones, ellos cometen sus propios errores, ellos aprenden, al menos es lo que esperamos, aprenden de sus propios errores y tú sigues adelante, siendo el referente que ellos necesitan. Pero entonces, ¿cómo sucede? ¿Cómo sucede esto con los hijos? Es que el carácter de ellos va a seguir forjándose. Y aquí vamos a aterrizar hacia algo que se vuelve parte del propósito de la carta, en el sentido de que está haciéndole un llamado Pablo a Timoteo de que siga creciendo, que no se estanque. Y lo hace a manera de consejo. Dice el verso 6, dice, por lo cual, o sea, teniendo todo ese bagaje, teniendo todo ese contexto a tu favor, Timoteo, tienes el referente que necesitas, tienes las experiencias memorables, tienes una relación especial, tienes los recursos espirituales, gracia, misericordia, paz, tienes unas mamás brillantes. Pero entonces le dice a los hijos, a manera de consejo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Se está refiriendo al ministerio que Timoteo ha recibido. La imposición de las manos tiene que ver con el voto de confianza que hace el equipo pastoral sobre este hombre, al punto de que también se vuelve un pastor en una iglesia. Pero cuando uno piensa en el carácter de Timoteo, muchos creen, yo realmente lo comparto, que Timoteo tenía una personalidad tímida y que aparte de su personalidad, porque a veces alguien puede mezclar ambas cosas, pero tenía algunas inseguridades que tenía que vencer y probablemente esas inseguridades producían una personalidad tímida. Pero entonces Pablo le dice, mira, aviva el fuego del don de Dios. O sea, Timoteo, no te apagues. Te estás opacando. Tienes que tomar ese ministerio y seguir adelante. Pero es que no estamos juntos, Pablo. Tú estás lejos. Yo necesito a alguien que haga el ministerio conmigo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese ministerio que has recibido, hazlo como tiene que ser. Sé luz. Brilla como tus mamás, como tu mamá y como tu abuela, donde no te apagues. No te apagues. Tienes todo lo que necesitas para seguir brillando. No te apagues. Y luego le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Habla del carácter de Jesús. Habla del carácter del creyente. Habla del carácter de un ministro, de una persona, un hijo brillante, que supo aprovechar tener mamás brillantes y cuyo carácter se sigue forjando. Por eso debemos seguir orando. Y a ti, mamá, que eres brillante, yo he repetido esto una y otra vez, a mí me encanta esta expresión para decirte, mamá, cuando tú has buscado, fíjate, cuando tú has procurado en la formación de tus hijos que ellos tengan un entorno maduro, es acertado. Sigue adelante, muéstrale los referentes que te muestra la Biblia. Esto va a producir en él experiencias memorables donde va a poder ver tu fe. Tus hijos van a poder ver tu fe, tu confianza en el Señor y van a ver y van a apreciar este ejemplo materno. Probablemente esté siendo difícil, pero más adelante puede ser de gran gozo.